Los condensadores y las bobinas son, junto con las resistencias, los componentes pasivos que auxilian a los transistores, diodos y demás elementos semiconductores para ejercer su labor. Esto es, forman parte de la base sobre la que descansa el edificio de la técnica electrónica moderna. Sus formas y tamaños son muy variados, tal y como vemos en esta imagen. Y tanto su tamaño como su capacidad dependen de su aplicación específica. Sin embargo, todos los condensadores, sin importar su forma, tienen el mismo principio de operación, y lo mismo podríamos decir de las bobinas. Comencemos estudiando los condensadores. Estos dispositivos son unos de los más comunes en cualquier experimento electrónico, y sus formas y tamaños son tan variables como sus aplicaciones, como podemos ver en esta comparación a simple vista. Si nosotros destapamos cualquier aparato electrónico, inmediatamente podremos localizar una gran cantidad de condensadores, de todos los tipos y capacidades, aplicados en las más diversas funciones. Sin embargo, y como ya mencionamos anteriormente, absolutamente todos los capacitores funcionan bajo un mismo principio, que es precisamente lo que explicaremos en este momento. Aquí tenemos la construcción básica de un condensador. Puede usted notar cómo se trata de una placa inferior, cubierta por un material aislante, esto es, que no conduce electricidad, y este a su vez está cubierto por una placa superior. Entonces nos encontramos un arreglo de dos placas metálicas separadas entre sí por un material aislante, o dieléctrico. A cada una de las placas se le conecta unas terminales metálicas, y la función de estas terminales es servir como entrada o salida de señales eléctricas. Estas señales tendrán un comportamiento especial debido a la peculiar construcción de un condensador. Sin embargo, estos detalles los veremos un poco más adelante. Por el momento, analicemos en forma más detallada la construcción de un condensador típico. Podemos ver que se trata de dos placas metálicas, separadas entre sí por un material dieléctrico, esto es, no conductor. Y a cada una de las placas metálicas se le conecta una terminal. Si vemos la definición, encontraremos que un condensador es un componente cuya función es almacenar temporalmente un voltaje de DC aplicado a sus terminales. El símbolo del condensador es el que se muestra en pantalla. En el caso del condensador tenemos varios símbolos. Por ejemplo, el condensador polarizado, esto es, aquellos en los cuales sus terminales deben ser conectadas en cierto orden, tiene los símbolos a la izquierda, mientras que un condensador no polarizado tiene el símbolo que se muestra a la derecha. Esto nos permite identificar el tipo de condensador con solo verlo en el interior de un diagrama. Existen muchos tipos de condensadores. Sin embargo, los más comunes y usuales son los condensadores cerámicos, los de poliéster, los electrolíticos, los condensadores de tantalio y los de aceite. Veamos las características de cada uno de ellos. Los condensadores tipo cerámicos son, sin duda alguna, unos de los más utilizados en la actualidad. Se reconocen fácilmente por su forma de disco y por sus terminales colocadas en forma radial. Estos condensadores se construyen de la siguiente forma. Se tienen dos placas metálicas circulares separadas entre sí por un dieléctrico del tipo cerámico, de ahí su nombre. A las placas están soldadas las terminales de entrada o salida de señal. Para evitar que el arreglo pueda ser contaminado por agentes externos, se cubre con una nueva capa de cerámica y se imprime el código que identificará al capacitor, con datos tales como su capacidad, su voltaje de operación, etc.
Por su parte, los condensadores de poliéster están construidos de una forma completamente distinta, aunque tienen el mismo principio de operación. Aquí podemos ver, a grandes rasgos, la estructura de un condensador de poliéster. Como puede ver, se trata de dos delgadas láminas metálicas, las cuales se encuentran separadas por dos capas también delgadas de material aislante. Y en este caso el material es poliéster, de ahí su nombre. Estas cuatro capas se superponen unas a otras y se enrollan una y otra vez sobre sí mismas, para aumentar así el área de contacto y aumentar la capacidad del condensador en general. En esta toma tenemos un condensador de este tipo que ha sido cortado para que podamos estudiar su configuración interna. Es obvia su construcción a base de capas de material metálico y aislante, una superpuesta a la otra. Los condensadores de poliéster vienen en una gran variedad de formas y tamaños, tal y como se está demostrando en este momento. Veamos ahora el caso de los condensadores electrolíticos, que son unos de los más empleados en la electrónica moderna. Los podemos encontrar desde aquellos de alta capacidad y alto voltaje, hasta los condensadores pequeños para aplicaciones de muy bajo voltaje. Pero ¿cómo están construidos por dentro? Veamos. Aquí tenemos un diagrama en la que se muestra la estructura interna de un condensador electrolítico. Puede apreciar las diversas partes que lo componen. El elemento externo, y lo que le da su apariencia tan peculiar, es la carcasa o bote metálico, que sirve como terminal negativa. Dentro de este bote está contenido el electrolito, que es el material aislante en el cual se almacenan las cargas eléctricas. Este material es precisamente el que da nombre a este tipo de condensadores. En la parte central del bote metálico encontramos el electrodo positivo. Y para separar a este electrodo del resto del bote metálico y para evitar que se derrame el electrolito, existe un aislante. Con esta construcción tan peculiar, se alimentan cargas eléctricas a través del electrodo positivo y la carcasa metálica y quedan almacenadas en el medio electrolítico. Pero para poder alimentar o recuperar esas cargas, es necesario la presencia de dos terminales metálicas, conectadas a la carcasa y al electrodo positivo. Aquí tenemos un condensador electrolítico típico. Como puede ver, su construcción interna le da esa apariencia tan peculiar de bote metálico. Tenemos sus dos terminales de entrada y salida, y una capa aislante en la que están impresas diversos datos operativos. Por su parte, los condensadores de tantalio se construyen combinando las tecnologías de los condensadores de cerámica con los condensadores electrolíticos. De ahí que encontremos que estos condensadores son del tipo polarizado, tal y como se ve en esta imagen. Una de sus principales ventajas es su gran capacidad de almacenamiento de carga, en un encapsulado relativamente pequeño, tal y como podemos ver en esta imagen, en la cual tenemos un condensador de tantalio y un electrolítico, ambos de la misma capacidad. La diferencia en tamaños es notoria. Sin embargo, los que se llevan el premio en cuanto a exceso de volumen son sin duda alguna los capacitores de aceite, tal y como el que vemos ahorita en pantalla. Estos condensadores se construyen de forma muy similar a los de poliéster, sin embargo su aislante es un material empapado en aceite, de ahí su nombre. Sin embargo, debido a su gran tamaño, cada vez se usan en menor escala. Veamos por último otro tipo de condensador, que sería el condensador variable, o trimmer. Este condensador se representa con un símbolo de condensador no polarizado, con una flecha atravesándolo. En pantalla aparecen dos condensadores de este tipo de los más usuales.
En el primero y más antiguo, puede notar la presencia de numerosas placas metálicas, mientras que el segundo se trata de un dispositivo sellado construido a base de delgadas láminas metálicas con separaciones de poliéster. La principal característica de estos condensadores es que, al momento de mover el pivote central, el área de contacto de las placas varía, cambiando así la capacidad del condensador. Y ya que tanto hemos mencionado el aspecto de la capacidad de carga de un condensador, surge la pregunta: ¿cuál es la unidad en la que se mide esta capacidad de carga? Tenemos que la unidad con la que se mide la capacitancia es el faradio, el cual se representa con la letra F. Sin embargo, pronto se descubrió que un faradio era una medida extremadamente grande para las capacidades que usualmente se utilizaban, y resultaba tan inmanejable como querer medir el ancho de un lápiz con una regla de 1 kilómetro de largo. Por tanto, en la actualidad se utilizan algunas subdivisiones del faradio para medir la capacitancia de los dispositivos normales. Así, tenemos la medida de 1 microfaradio, que se representa tal y como se ve en pantalla, y que equivale a 1/1000ª de un faradio. También tenemos el nanofaradio, que se representa como se ve en pantalla, y que equivale a 1/1000millonésima de faradio. Y finalmente tenemos el picofaradio, que se representa como se ve en pantalla, y que equivale a 1/billonésima de faradio. Estas son las unidades con las que normalmente se miden las capacitancias. Y esto nos lleva a una serie de equivalencias. Por ejemplo, 1.000.000 de microfaradios sería igual a 1 faradio. A su vez, 1000 nanofaradios serían igual a 1 microfaradio. Y 1.000.000 de picofaradios sería igual a 1 microfaradio. Por último, 1000 picofaradios sería igual a 1 nanofaradio. Tenga estas equivalencias en mente, ya que son muy importantes para identificar la capacidad de un dispositivo en particular. Ya que conocemos la unidad de medida, veamos ahora la forma de identificar la capacitancia de un dispositivo en particular, tomando en cuenta las indicaciones que vengan anotadas en su encapsulado. Veamos primeramente el caso más sencillo, que es el de los condensadores tipo electrolítico. Como puede ver en pantalla, en estos condensadores, al costado del bote metálico, viene claramente impreso el valor de la capacitancia y el valor del voltaje máximo permitido. Por tanto, su identificación es muy sencilla. Sin embargo, ¿cómo sabemos el valor de capacitancia del dispositivo que aparece en este momento en nuestras pantallas? Veamos. Aquí tenemos la forma de interpretar el código de colores de los diversos condensadores tipo poliéster. Como puede ver, la primera línea de color corresponde a la primera cifra, el segundo a la segunda cifra. La tercera línea corresponde al modificador. La cuarta línea corresponde al voltaje máximo de operación y la quinta a la tolerancia. Entonces, en las tres primeras líneas está el valor de la capacitancia y está dado en picofaradios. El código de colores que se emplea es idéntico al que se usa para identificar las resistencias. Esto es, un color negro significa el 0, el café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y finalmente el blanco significa el número 9. Con estos datos en la mano,
podemos encontrar el valor de capacitancia del dispositivo que teníamos en un inicio. Identificamos las franjas de color y vemos que la primera es café igual a 1, la segunda es rojo igual a 2 y la tercera es amarillo igual a 4, lo que nos da 120.000 picofaradios. Y esto implica 0.12 microfaradios. Así de sencillo resulta utilizar el código de colores para identificar condensadores de poliéster. Sin embargo, existen otro tipo de condensadores en los cuales, a pesar de estar claramente impreso una serie de valores en una de sus caras, debemos interpretar dichos valores para conocer la capacitancia del condensador. Así tenemos, por ejemplo, que en algunos condensadores nos encontramos una nomenclatura similar a la que se muestra en este momento en pantalla. 3 cifras y una letra, aunque puede haber escrito algún otro código en la parte inferior. La forma como interpretamos esto es la siguiente. La primera cifra corresponde a la primera cifra significativa, lo mismo que la segunda. Sin embargo, la tercera actúa como modificador. Y por su parte la letra nos indica el voltaje máximo de operación o la tolerancia, dependiendo de las especificaciones del fabricante. Veamos un caso concreto. En pantalla aparece un condensador en el cual claramente se puede apreciar la cifra 103, lo que nos indica que existe un número 1, un número 0 y un modificador 3. Al interpretar esta cifra nos da una cantidad de 10.000 picofaradios. Esto es igual a 0.01 microfaradios. Existen otros condensadores en los cuales encontramos una cifra relativamente alta y también acompañada por una letra. En este caso, la cifra nos está diciendo directamente la capacidad en picofaradios, mientras que la letra nos da ya sea la tolerancia o el voltaje de operación. En el ejemplo que podemos ver en este momento en pantalla, tenemos un capacitor de 4.700 picofaradios. El tercer método para representar la capacitancia se muestra en este momento en pantalla. Se trata de una cantidad que viene precedida por un punto decimal. En estos casos, la capacitancia está dada en microfaradios. Y al igual que en casos anteriores, la letra nos da la tolerancia o el voltaje. Aquí se muestra un ejemplo típico. Esta falta de estandarización al momento de representar la capacitancia en un condensador nos puede llevar a la situación que se muestra en pantalla, en la cual tenemos 3 condensadores aparentemente distintos, pero que sin embargo, al momento de interpretar los valores correspondientes, tenemos que los 3 tienen una capacitancia idéntica. Veamos ahora otro aspecto que es muy importante al momento de elegir un condensador, y es precisamente su voltaje máximo de operación, el cual nos indica el rango en el cual es seguro utilizar el dispositivo. En condensadores de tipo poliéster o de cerámica, realmente podríamos ignorar este factor, ya que, por lo general, se trata de valores muy altos que difícilmente serán alcanzados en aplicaciones normales. Sin embargo, en el caso de los condensadores electrolíticos y de tantalio, el valor máximo de operación es un factor muy importante, ya que por lo general se trata de un voltaje relativamente pequeño que fácilmente lo podemos alcanzar en un circuito electrónico si no tenemos cuidado al momento de escoger el capacitor. Estos problemas se evitan eligiendo capacitores con un voltaje de operación máximo que sea superior al máximo voltaje esperado en el funcionamiento normal del circuito. Con esto terminamos la explicación de la parte teórica que corresponde a condensadores. Veamos ahora algunos experimentos.
Ha llegado el momento de hacer algunos circuitos de prueba utilizando condensadores. Y para ello nos auxiliaremos de la tablilla protoboard, cuyo funcionamiento se describió cuidadosamente en el videocassette de todo sobre circuitos integrados de esta misma serie. El circuito que vamos a realizar es el que se muestra. Como puede ver, se trata de una fuente de voltaje de 9 volts de DC, un interruptor de 2 posiciones y un tiro, una resistencia de 10 kiloohms y un condensador de 100 microfaradios, al cual está conectado en paralelo un voltímetro. Este voltímetro puede ser digital o de aguja, dependiendo del que usted posea. Primeramente vamos a poner el switch en la posición que se marca. Y con esto garantizaremos que el condensador quede completamente descargado. Después de esperar unos segundos, podemos pasar el switch a su otra posición y monitorear el comportamiento del multímetro. En ese momento estaremos checando la curva de carga del capacitor. Después de un momento pasamos el switch a su otra posición y monitoreamos ahora la curva de descarga del capacitor. Aquí tenemos el circuito construido en una tablilla protoboard. Puede notar la presencia del switch de 2 posiciones, un tiro, la resistencia de 10 kiloohms y el condensador de 100 microfaradios. Por la línea roja se están alimentando los 9 volts de DC y por la línea verde está la conexión hacia el multímetro, mientras que la línea café nos está sirviendo de referencia de tierra. Veamos ahora el comportamiento del circuito. En este momento, el switch está en su posición de conexión a tierra, por tanto, el condensador está completamente descargado. Por su parte, en el multímetro, hemos elegido una escala adecuada para poder monitorear, por medio del movimiento de su aguja, cómo se comporta el voltaje del condensador al momento de la carga. Accionamos el interruptor y note cómo la aguja comienza a moverse rápidamente. Sin embargo, conforme llega al voltaje máximo, cada vez se mueve con más lentitud. Lo mismo sucede cuando se realiza la descarga. En este momento la aguja se mueve muy rápidamente, pero conforme llega al voltaje cero, se mueve más lentamente. Aquí presentamos algunas gráficas en las cuales se demuestra el comportamiento de la curva de carga y descarga de un capacitor. Primeramente la curva de carga. Como puede ver, empieza en un voltaje igual a 0 y va subiendo gradualmente, hasta que llega a un voltaje máximo, teóricamente idéntico al voltaje de entrada. Cuando llega a esta zona de estabilización, se dice que el condensador está completamente cargado. La curva de descarga es muy similar y comienza con el valor inicial que tenga el condensador al momento de accionar el interruptor. En ese momento el voltaje comienza a descender rápidamente. Sin embargo, cada vez el descenso se hace más lento hasta que llega a una estabilización en el voltaje igual a 0. Cuando se ha llegado a este punto, se dice que el condensador está completamente descargado. Veamos ahora otro par de curvas, pero ahora las que corresponden al comportamiento de la corriente de un capacitor. En este caso, al momento de accionar el switch y que se inicia la carga, la corriente inicial es muy grande, prácticamente como si en vez de condensador hubiera un cortocircuito. Sin embargo, esta corriente lentamente va disminuyendo hasta que llega a un valor prácticamente igual a 0. En ese momento se dice que el capacitor está completamente cargado. Lo mismo puede decirse del caso de la descarga de un capacitor. Sin embargo, como ahora la corriente sale de él, se dice que se tiene una corriente negativa.
y esta corriente irá disminuyendo en el tiempo hasta que llega a un valor igual a 0. Al llegar a este punto, se dice que el condensador está completamente descargado. En este momento se muestran en el osciloscopio un par de señales. En la superior se está simulando las dos posiciones del interruptor, conectado a la batería y conectado a tierra. Y en la inferior se nota el comportamiento del condensador: curva de descarga, curva de carga, curva de descarga, etc. Como puede ver, la gráfica es muy similar a las que acabamos de estudiar, tanto para el periodo de carga como para el periodo de descarga. Veamos ahora la forma de probar el estado de un condensador, utilizando para ello única y exclusivamente un multímetro, en su modalidad de ómetro, o medidor de resistencia. Lo primero que debemos hacer es descargar por completo el condensador, y para ello ponemos en cortocircuito sus terminales. Posteriormente, conecte las puntas de prueba del multímetro y vea el comportamiento de la aguja. Note que al momento de hacer contacto, la aguja se desplaza hacia la derecha y luego lentamente regresa a su posición izquierda. Esto se debe a que el dispositivo está obedeciendo la curva de carga de un capacitor al momento en que estamos monitoreando la corriente. Como ya se mencionó antes, al momento de cerrar el interruptor, la corriente es relativamente alta. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esta corriente comienza a disminuir, hasta llegar a un punto en el que la corriente es 0, en el cual decimos que el condensador está completamente cargado. Sin embargo, la velocidad de desplazamiento de la aguja también se ve afectada por la capacidad del dispositivo que estemos midiendo. Por ejemplo, en este caso en el que tenemos un dispositivo de una capacidad mucho mayor al inicial, vemos que la aguja se desplaza completamente hacia la derecha, pero luego su retorno hacia la izquierda es mucho más lento que el anterior. Por el contrario, cuando utilizamos un dispositivo con una capacidad mucho menor, veremos que el movimiento es casi instantáneo. Por supuesto que también afecta a la velocidad de la aguja la escala de ohms que estemos utilizando, ya que entre mayor sea, más lentamente se desplazará la aguja. Vamos a aprovechar este comportamiento para medir el estado de un condensador. Si al momento en que conectamos las puntas de prueba, la aguja se desplaza rápidamente a la derecha, pero luego lentamente regresa a la izquierda, podemos decir que el condensador está en buen estado. Si por el contrario la aguja permanece en su posición a la izquierda, quiere decir que el condensador está abierto. Y si el condensador se desplaza a la derecha y permanece indefinidamente en dicho lugar, quiere decir que el condensador está en corto. Por último, si la aguja se desplaza hacia la derecha, pero luego al momento de regresar se detiene en alguna parte a la mitad del camino, quiere decir que el condensador tiene fugas y tarde o temprano nos dará problemas. Pues bien amigos, con esto hemos terminado lo que se refiere a los condensadores. Pasemos